Bueno, esta, como decíamos ahorita, pues es la última de las 7 iglesias del Apocalipsis a las que Dios se refiere, ¿verdad? A través de una carta, a través del apóstol Juan. Y estas iglesias, como ya lo hemos dicho varias veces, pertenecían a pequeñas ciudades ubicadas en el Asia Menor. Y la ciudad de la Odisea fue establecida en el año 261 por el rey Antíoco II. Fue nombrada así, con ese nombre, en honor de su esposa Laodicea. Así se llamaba la esposa de este rey. Y llegó a ser un centro importante mercantil dentro de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la ciudad tenía una famosa escuela de medicina que producía un importante colirio para los ojos, que se hizo muy popular en todo Asia Menor, ¿verdad? Y tenía también una desarrollada industria textil, la cual producían las ovejas una lana negra que era excepcionalmente suave, y fabricaban prendas de vestir de muy alta calidad. Fue un centro bancario también, ¿verdad? Importante. Y todo esto trajo a la ciudad de Laodicea una riqueza económica importante, la cual hacía que todos sus habitantes, o en su gran mayoría, pudiera vivir con niveles altamente cómodos y prósperos. Ahora, tenían un problema porque las aguas que regaban en la ciudad, o sea que le usaban para uso diario, eran extraídas de fuentes de aguas termales que estaban fuera de la ciudad, y esto hacía que las aguas que llegaban a la ciudad de la Odisea siempre llegaban entre calientes y tibias. Entonces la gente batallaba con esto, ¿verdad? Es algo que aborrecían ellos, porque todo el tiempo, aparte que como eran aguas muy salitrosas, ¿verdad? Con muchos minerales, era agua de muy mala calidad y siempre estaba tibia. Ok, esta iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, antes que el Señor venga por su iglesia. Es una iglesia que junto con Filadelfia, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Estas dos iglesias van a estar presentes cuando el Señor Jesucristo venga en el rapto por la iglesia. Con la diferencia que los que pertenecen a la Odisea no van a ir en el rapto, y los que sí se van a ir son los de Filadelfia. ¿Cuántos pertenecen a Filadelfia? Ok, está bueno. ¿Cuántos pertenecen a la Odisea? Espero que ninguno, ¿verdad? Fíjese, la Odisea significa juicio u opinión del pueblo. Esto significa que los que mandan en la iglesia no es Dios y su voluntad soberana a través de su palabra, sino la iglesia. La iglesia se gobierna, o se gobernaba, o se va a gobernar, ¿verdad? En estos casos, como una democracia cristiana. ¿Sabe que nosotros no somos una democracia? Somos una teocracia. El que manda en la iglesia no es el pastor, es Dios. Entonces nosotros somos regidos por la palabra y por la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha ordenado en su palabra, nosotros tenemos la encomienda y la obligación, la orden de Dios de cumplirlo al pie de la letra. Entonces fíjese, en este caso la Odisea era una iglesia que le decía al pastor, o le va a decir al pastor: ¿sabe qué, pastor? Ya no nos hable del infierno o del diablo porque nos da miedo, ¿verdad? No nos hable del pecado porque nos hace sentir pues incómodos, ¿verdad? Entonces, háblanos de cómo ser personas exitosas, ¿no? Cómo ser personas, háblenos de cosas positivas, pues, ¿verdad? Cómo triunfar en la vida. Hay dos señales y dos síntomas que van a ser muy
claras antes del regreso del Señor Jesucristo. Número 1, segunda de Tesalonicenses 2, 3. Si lo podemos buscar ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 en adelante. Nos habla de lo que va a suceder en la iglesia. Porque nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía en la iglesia. Antes que el Señor Jesucristo venga, va a venir un mover, ¿verdad? Que la Biblia la llama la apostasía, y la apostasía es apartarse de la verdad. Vamos a regirnos, ¿verdad?, por muchas cosas, menos por lo que dice la palabra. Dice Timoteo, va a llegar un tiempo en el que ya no van a sufrir, porque se sufre con la sana doctrina, se sufre con lo que enseña la palabra, ¿verdad?, porque nos incomoda. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La que sigue, por favor, el pasaje que sigue. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso ya es cuando el rapto ya sucedió, ¿verdad? Que el anticristo se manifiesta. Primera de Timoteo 4.1, por favor. Primera de Timoteo 4.1 nos habla de estos señales de los últimos tiempos, de lo que va a suceder en la iglesia. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Habla de la iglesia, de los cristianos, en los últimos tiempos, antes que el Señor venga, ¿verdad? Apostatarán de la fe, o sea, se apartarán del camino de la verdad. Se apartarán de lo que Dios dice en su palabra. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a empezar la gente va a empezar a decir, vamos a pasar el manto, ¿verdad? Les vamos a pasar el manto y les vamos a pasar el no sé qué cosa, ¿verdad? Y vemos la proliferación de sectas y de iglesias que parecieran que son cristianas, pero no son cristianas, que pareciera que conocen a Dios, pero no lo conocen por la forma en la que ellos actúan, ¿verdad? Y Mateo 24:12, la segunda señal importante. Mateo 24:12, lo sabemos de memoria, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, aún de los que están en la iglesia, se enfriará. Ayer veíamos en la célula, ¿verdad?, la importancia que tiene el que nos reunamos como iglesia. La importancia que tiene el que nosotros pasemos tiempo juntos. Ahora nos decían en el congreso, ¿verdad?, los hermanos que ministraban allá. No me acuerdo qué fue el que dijo que un hombre o una mujer solos son presa fácil del diablo. No se aparte. No se aparte. Es necesario estar juntos. Es necesario cubrirnos las espaldas. Pusieron ahí algo muy padre, un hermano, no me acuerdo cuál fue el que puso un ejemplo, que puso un hombre así y otro de espaldas, José Ramírez, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Algo muy padre. Vente para acá, Manuel. Miren, nos cubrimos las espaldas. Yo le cubro las espaldas a Manuel y él me cubre las espaldas a mí. Fíjese, si viene alguien a atacarnos a nosotros y estamos así, tenemos más visión, ¿verdad? Si él está solo, él solamente ve lo que tiene enfrente. Pero si me tiene a mí, yo le cubro la espalda. Y juntos, ¿verdad? Gracias, brother. Un aplauso al Manuel, por favor. Su actuación. Entonces es necesario, ¿verdad?, que estemos juntos, que convivamos juntos, que lloremos juntos, que nos riamos juntos, que estemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Hay dos tipos de gracia que Dios derrama sobre la iglesia. Una es una gracia individual que Dios derrama sobre nosotros cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, cuando estamos en nuestro tiempo de comunión con Dios, ¿verdad?
Pero también hay una gracia especial que Dios derrama cuando la iglesia se reúne, que eso no la va a poder disfrutar usted solo en su casa. Necesitamos eso, ¿verdad? Jesús dijo, cuando 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Vamos al pasaje, versículo 14, Apocalipsis 3:14. Aquí comienza la palabra diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, fíjese, el Señor Jesús, según la necesidad o el estado espiritual de la iglesia, es la presentación que Él pone. En este caso, Él se presenta como 3 cosas. Número 1, como el amén. Número 2, como el testigo fiel. Y número 3, como el principio de la creación. ¿Ok? El amén en el hebreo significa firme, estable y confiable. Y debido a eso, Él es el testigo fiel. Debido al amén, Él es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él es firme, es estable y es 100% confiable. Déjeme le digo algo, la fe depende de su objeto. ¿Qué diferentes objetos de fe tiene la gente? Pues su dinero, ¿verdad? Una imagen, un mono ahí en un caballo, ¿verdad? Bla, 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 bla. Pero déjele digo algo, nosotros tenemos el objeto de fe más estable de todo el universo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces nosotros podemos confiar en lo que Él ha determinado, ¿verdad? Y luego otro nombre que Él se presenta, el Señor, ahí es el principio de la creación. Miren, Génesis 1:1 la Biblia nos habla, la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando la Biblia habla del principio, en realidad está hablando de la creación de 3 cosas. Número 1, la creación del tiempo. Número 2, la creación del espacio y la creación de la materia. El tiempo, el espacio y la materia. Ok, esas 3 cosas se mueven dentro de 3 dimensiones. El tiempo, el espacio y la materia se mueven en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. ¿Sabe que los científicos han descubierto que el universo está envejeciendo? Y eso quiere decir que si está envejeciendo tuvo un principio y va a tener un fin. Fíjese, el Señor cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de la creación del tiempo, porque antes no existía el tiempo. Está hablando de la creación del espacio como lo conocemos nosotros. Antes no existía el espacio, existía la eternidad. Y antes de la creación de la materia, todo lo que nosotros vemos. Es algo muy complejo, pero Dios se mueve en la eternidad. Es algo demasiado elevado, ¿verdad? Es algo demasiado elevado. Déjeme le digo una cosa. Va a llegar un día, va buscando por favor Apocalipsis 21:1. Va a llegar un día en el que el tiempo, el espacio y la materia van a dejar de existir. ¿Se sabía eso? Y vamos a pasar a la eternidad con Dios. Vea lo que dice Apocalipsis: vio un cielo nuevo y una tierra nueva, diferentes a las que vemos ahora, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4, ¿qué dice? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron: el tiempo, el espacio y la materia. Está impresionante, ¿no? Vamos a vivir en otra dimensión. Dios nos va a llevar a vivir con Él por la eternidad. Está tremendo eso, ¿verdad? Isaías 57:15 nos dice:
que Él habita la eternidad. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ok? Entonces el Señor se presenta con estos tres títulos, porque Él es firme, estable y confiable, porque la iglesia de Laodicea no era ni firme, ni estable, ni confiable. Y aparte de eso, había cambiado su origen. Ellos ya no sentían que eran de origen divino, ahora tenían un origen humano, ¿verdad? Y luego el Señor comienza en el versículo 15. Esta palabra se las dijo a todas las iglesias y nos la sigue diciendo ahora. Yo conozco tus obras. Dile a tu vecino, el Señor conoce tus obras. Fíjese, y dice aquí, o sea, el Señor conocía y conoce el estado espiritual de la iglesia de Laodicea. Y le dice, mira, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Bueno, en realidad dice el Señor ahí, ¿verdad? Que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En realidad el Señor no quisiera que fuéramos fríos, ¿no? Obviamente, Él quiere que estemos calientes, ¿no? Pero Él dice, de que estés tibio a que seas frío, yo prefiero que seas frío. Porque una persona tibia es exactamente lo que tenía la iglesia de Laodicea en el estado espiritual en el que se encontraba. Un estado de tibieza espiritual. Dice, pero por cuanto eres tibio, ¿verdad? Y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Fíjese que Dios siempre habla en un lenguaje que le podamos entender. Y le habló así a esta iglesia porque ellos tenían el agua tibia que les llegaba en las tuberías, ¿verdad? Y el Señor usa este ejemplo para decir, ¿sabes qué? Por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Ahora fíjese, en aquellos tiempos se usaba el agua tibia para que las personas cuando tenían problemas estomacales, y esto les hacía vomitar. Ahora, yo estaba buscando y ¿por qué? ¿Cuáles son las causas del vómito, verdad? Y el vómito se da cuando nosotros ingerimos un alimento que está contaminado. Ahora vea esto, nosotros metemos algo al cuerpo, pero eso que nos metimos al cuerpo está contaminado. Por lo tanto, el cuerpo, ¿qué hace? Lo rechaza. Vea la enseñanza. Hay gente que viene a la iglesia y parece del cuerpo, entra en el cuerpo, pero en realidad va a ser rechazada. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en realidad no es el hecho de venir a la iglesia lo que nos hace cristianos, sino el hecho de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y habernos arrepentido de nuestros pecados. ¿Me entiende? No es el hecho que usted diga, es que yo tengo 10 años aquí. Pues si usted no se ha arrepentido, usted no pertenece al cuerpo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, qué importante es que usted medite en esto. Ya tuve un encuentro con Jesucristo. Un día yo decidí entregarle mi corazón, abrirle mi corazón. No se vaya con la finta, no saque cuentas en base a los años que tiene viniendo o que conoce al Señor. Pregúntese usted, ¿yo ya tuve un encuentro con el Señor? ¿Verdaderamente ya me arrepentí? Son muy puntuales las señales de una persona arrepentida. Número uno, la persona que se arrepiente genuinamente, que tiene un encuentro con Cristo, se arrepiente de sus pecados. Número uno, lo hemos dicho muchas veces,
reconoce su pecado. Reconoce que es pecador. Número 2, ¿qué hace? Lo confiesa. Lo confiesa. O sea, va y abre su corazón con el que lo tiene que abrir. Primero con Dios, ¿verdad? Y luego con el que Dios le ponga. Y tercera evidencia de una persona genuinamente arrepentida, no solo lo reconoce, no solo lo confiesa, sino que se aparta del pecado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa la cantidad, escuche esto, no importa la cantidad de pecados que haya cometido. No importa la oscuridad en la que estaba metido. Si reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, va a alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor así lo prometió. ¿Cuántos eran pecadores así profundos? Muchos éramos pecadores profundos, ¿verdad? Pero ahora ya dejamos el pecado y ahora vivimos para Dios. Entonces, esta iglesia, ¿verdad? No era una iglesia arrepentida, no había tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Por eso iba a ser el expulsado. Iba a producir, fíjese, una iglesia tibia produce cristianos tibios. Ahora fíjese, esta iglesia, debido a su estado espiritual, era una iglesia que vivía engañada. Era una iglesia que vivía con la inercia espiritual, ¿verdad? Porque dice, fíjese, el versículo 17. Esto está hablando Dios diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de Laodicea presumía, ¿verdad? Por lo que nosotros vemos aquí y por lo que se dice en la historia, la iglesia de Laodicea era una iglesia rica económicamente y también tenía mucho conocimiento doctrinal. Y nosotros podemos llenarnos de conocimiento doctrinal. Los fariseos tenían mucho conocimiento doctrinal. Ellos se sabían la ley, pero de pasta a pasta, ¿verdad? Podían recitar todos los mandamientos, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿verdad? Pero ellos no amaban. Dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vemos cómo esta iglesia presumía, ¿verdad? Pues es que nosotros tenemos mira, las instalaciones. No confunda la prosperidad que usted tenga, ¿verdad? Con la provisión de Dios, la mano de Dios, ¿verdad? La Odisea sí la confundía. Ellos decían, es que Dios no puede estar equivocado, tanta bendición que nos ha dado, ¿verdad? Entonces ellos pensaban así. Por eso el Señor le dice, tú dices yo soy rico, contrario a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna decía, nosotros somos pobres, porque eran pobres económicamente. Pero dice, ustedes no son pobres para mí, son ricos. Entonces vemos que Dios mide la riqueza con otros parámetros, ¿verdad? Nosotros medimos la riqueza materialmente, pero Dios mide la riqueza espiritualmente, ¿verdad? Entonces fíjese, Dios les dice, tú dices, y no tengo necesidad de nada. Una persona que tiene, fíjese, hace mucho yo recuerdo, leí un libro, no me acuerdo cómo se llama, y este hermano es pastor, no sé si sigue siendo pastor, si no es que ya lo corrieron, de una iglesia en Beverly Hills. Una iglesia donde iba mucha gente famosa, muchos ricos de ahí, de esa zona, ¿verdad? Yo no conozco, ¿alguien conoce Beverly Hills? ¿Sí? ¿Está padre? ¿Está chido o no? ¿Qué? Este brother era pastor de ahí y decía, yo tengo sufrimiento con esta gente, porque tienen demasiado. Y ellos no extrañan o no necesitan al cielo. Ellos son felices en la tierra.
ellos no necesitan a Dios, entre comillas, ¿verdad? Su Dios es el dinero. La iglesia de la Odisea decía, pues mira, todo el poder que tenemos, no ocupamos a Dios, no necesitamos a Dios. ¿Sabe cuando una persona se arrepiente genuinamente? En el momento del arrepentimiento, esa persona llega al punto en el que reconoce que el único que lo puede o la puede ayudar es Dios. Llegamos a una convicción tan tremenda de decir, Dios, te necesito en mi vida. ¿Ha llegado alguien a ese punto? A ese punto de extremo, de decir, Señor, sin ti no la hago, ¿verdad? Pues la Odisea nunca había llegado a ese punto. Ellos decían, no, somos felices, no tenemos problema, ¿verdad? Pero fíjate lo que le dice el Señor. Pero lo que tú no sabes, iglesia, estoy en el versículo 17, después que dice que ellos piensan que son ricos y que no tienen necesidad de nada, el Señor les dice, pero lo que tú no sabes, pero yo sí lo sé, ¿verdad? Es que tú eres, le dice varias cosas, 1, 2, 3, 4, 5, ahí nomás, ¿verdad? Primer cosa que le dice, lo que tú no sabes, no te das cuenta de tu verdadera condición moral y espiritual, solo te vas con la finta de tu riqueza material, ¿verdad? Lo primero que le dice, lo que tú no sabes, es que eres una iglesia desventurada. ¿Sabe qué significa esa palabra? Es una palabra griega que significa aflicción y temor causada por la soledad. Depresión profunda de vaciedad espiritual. El mundo nos pone modelos, ¿verdad? Esos gente famosa que uno lo ve ahí con sus fiestas, ¿verdad? O sus carrotes y uno dice, bueno, pues son felices, ¿no? No les falta nada. Pero si nosotros pudiéramos acercarnos a la vida personal de esas personas, nos daríamos cuenta que son personas totalmente solas, totalmente desventuradas. ¿Sabe una cosa? Le doy gracias a Dios por la iglesia, porque en la iglesia nosotros podemos ser genuinos. No tenemos que presumirle nada a nadie. Si llegas en camión, eres bienvenido, eres mi hermano, siéntate ahí o dame un abrazo, ¿verdad? Si llegas en bicicleta, pues abusado con los baches, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿verdad? A la mujer samaritana, Juan 4:13, cuando Jesús encontró a la mujer samaritana, la fue acorralando. Cuando Jesús le pide el agua a la mujer samaritana, le dice, mujer, dame de beber. Y Jesús le dice, mira, bueno, el poquito antes donde dice, si tú supieras quién es el que te está hablando. 4:10, es el 4:10. Fíjese, Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios, si tú te dieras cuenta quién es el que te está hablando, tú le dirías a él, dame de beber del agua que tú tienes, ¿verdad? El que sigue, por favor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, como que no la captó, no le agarró. La que sigue, por favor, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre? Le salió lo religiosa a la mujer, ¿verdad? Que nos dio este pozo, el cual vivieron con él y sus hijos y sus ganados. 13. Y Jesús no se sale del tema y le dice, mira mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahí déjele tantito. Cualquiera que beba del agua que el mundo ofrece va a volver a tener sed. Todo lo que el mundo nos ofrece para satisfacer nuestra sed interior nos va a dejar insatisfecho. La mujer llevaba ¿cuántos maridos? 5 maridos, había tomado 5 maridos y estaba insatisfecha y iba por el 6º, ¿verdad? Jesús le dijo, cualquiera que beba del agua del mundo
va a quedar insatisfecho. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta iglesia era una iglesia desventurada, ¿verdad? Porque no conocía a aquel que puede llenar la soledad y el vacío de su corazón. Y luego le dice otra palabra, porque tú no sabes que eres desventurada, y luego le dice miserable. Esta palabra en el original significa digna de lástima. Digna de lástima. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Fíjese, hace un tiempo me senté estaba esperando a alguien y había un periódico, un informador, y agarré y veía ahí un anuncio y lo leí, ¿verdad? Y se me hizo interesante un artículo, una artista llamada Demi Lovato. Yo no sé quién es, si baila, canta, recita, hace maromas, no sé qué. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? ¿Qué hace la muchacha? ¿Quién sabe? ¿Canta? ¿Canta bonito? Se tiene que drogar con cocaína cada hora. ¿A poco no es digna de lástima una persona así? De veras, si uno conociera la vida de mucha gente que uno dice, oh, es que yo quiero ser como él o como ella, ¿verdad? Si uno se acercara. Mire, una vez yo estaba con un hombre que tiene lana, tiene mucha lana, y estábamos platicando y llegó otro amigo de él, y con el que yo estaba platicando no es cristiano, ¿verdad? Y le dio el avión al otro porque también tiene lana. Y le empieza a decir, ese yatecito que compraste está muy padre, no, es muy bueno, de colección. Y yo oí la plática. Y ya que se va, dice, pobre tonto. Lo empieza a criticar. Yo dije, órale, y tan sincero que se veía. Esa es la vida de la gente que no conoce a Dios. Unos ricos y otros pobres. A lo mejor uno llega presumiendo la bicicleta, ¿no? Dice, no, la mía es de grafito, no sé de qué, ¿ah? Digno de lástima. Digno de lástima. La gente de veras vive vidas miserables. Ajá. Y luego le dice, ¿sabes qué también eres? Aparte de miserable, eres pobre. Eres pobre. O sea, a Dios no lo impresionamos con lo que tenemos, ¿verdad? No lo impresionamos. Salomón, ahí, ¿cómo se llama? Eclesiastés 2, Salomón dice, le hice a todo, me hice de todo, tenía concubinas, esposas, criados, me compré cuadros, me compré casas, me compré carros. Dice, y ¿sabes una cosa? Me di cuenta, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Había un corito hay un corito muy bonito, que viejito, ¿verdad? Que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Es muy sencillito, pero es real. Cuando tú y yo nos vamos delante del Señor y nos postramos y le decimos, Señor, necesito un poco de tu gozo. Él nos los proporciona, ¿verdad? Y nos satisface. El Señor le dice, ¿sabes una cosa? Tú piensas que eres rico, pero eres bien pobre. Para mí, eres un pobre. No tienes nada porque yo soy dueño de todas las cosas, ¿verdad? Esmirna, decíamos, le dijo el Señor, Señor, nosotros somos pobres. No, ustedes no son pobres. Para mí ustedes son ricos, ¿verdad? Porque Dios mide la riqueza de forma diferente. Y luego le dice, ciego. Eso significa que no tiene la capacidad para darse cuenta de su propia condición moral y espiritual. O sea, no se da cuenta que es un necesitado, ¿verdad? Son invidentes morales y espirituales. Viven a nivel del alma. ¿Sabe que ahora la iglesia, esta iglesia en nuestros tiempos, porque es la iglesia que se está manifestando ahora, es una iglesia almática? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? De no querer decirle a la gente, ven, ¿por qué? Porque te vamos a ofrecer
buena música, un buen ambiente, ¿me entiendes? O sea, es algo que va al alma, no al espíritu. Eso es carne. La iglesia de Laodicea era una iglesia almática, emocional. A lo mejor tenían un equipazo de sonido así, tenían luces y tenían así como que todo lo más nice, ¿verdad? Que se pueden imaginar. ¿Y cómo es posible, verdad, que una persona venga atraída solamente por eso, pero no por la palabra, no por lo que Dios está haciendo ahí, no por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque lo que nos convoca es el nombre y el Espíritu de nuestro Dios. Y luego por último le dice, ya para rematar, estás desnudo. Fíjese, Adán y Eva, antes de pecar, vivían desnudos. Pero ellos vivían en inocencia y cubiertos por Dios. Después de pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esto quiere decir dos cosas importantes. Número uno, que estaban en un estado de impureza moral y espiritual. Una persona que es impura moral y espiritualmente es una persona que está desnuda ante Dios. No hay nada que la cubra. ¿Me entiende? Es una persona que no tiene autoridad. Es una persona que no tiene ningún tipo de cosas agradables para darle a Dios. A Dios no se impresiona con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, con qué corazón lo hacemos. La segunda cosa que no tenían era la protección y la cobertura paternal de Dios. Por eso ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando una persona peca, esa es la sensación que tiene, ¿verdad? Que todo el mundo lo ve, que todo el mundo lo observa. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Se siente culpable, se siente sucio, ¿verdad? Y pues dice, no, pues es que todos me ven feo. No, es tu corazón. Es tu corazón lo que hace que te veas, que tú pienses que te ven feo. Tu mismo corazón te expone, ¿verdad? Y te hace ver cosas que no existen por la condición del corazón. Entonces, para Dios esta iglesia estaba desnuda. Ellos tenían que seguir los consejos de Cristo. Y hay 3 consejos que el Señor les da a la iglesia ahí mismo. Versículo 18. Ahora, estos 3 consejos son en realidad una representación de la salvación. O sea que en realidad la iglesia de Laodicea estaba formada por personas no salvas. ¿Usted cree que hay iglesias así? Qué feo, ¿no? Imagínense así como ahí en Ezequiel que dice que se elevó la gloria de Dios y salió y se fue, abandonó el templo. Ajá. Entonces, hay 3 consejos que el Señor le da a la iglesia para que ellos puedan combatir todas estas cosas que le dijo. Su condición desventurada, su condición miserable, su condición de pobreza, su condición de ceguera y poder cubrir su desnudez. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor. Y eso es algo que nos aconseja a nosotros, se lo dice a la Odisea, pero nos lo dice a nosotros en esta noche. Número 1, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y sabe qué representa esto? La vida que viene del cielo. Los laodicenses no tenían la vida divina. Ellos tenían la vida del alma. Y entonces eso se demuestra con la naturaleza divina. Juan 1:12, el Señor dijo, mas a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que sigue, por favor, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros tenemos los genes de Dios, por eso tenemos la naturaleza de Dios. Si usted tiene la naturaleza de Dios, Dios lo va a guiar
en las decisiones que tiene que hacer, en las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Somos engendrados de Dios. Y algo importante, ¿cuántos tienen la naturaleza de Dios aquí? Dios le va a impedir y le va a cerrar la puerta cuando usted quiera cometer una burrada. Si no, pregúntele al David. ¿Qué le mandó? ¿A dónde iba el David? A hacer una tontería, ¿verdad? Una masacre. Pero por la misericordia de Dios, dice Eclesiastés, dice, Lamentaciones, 3, no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Dígale al Señor, Señor, no me dejes hacer tonterías. Impídeme, Señor. Aún cuando esté encaprichado, impídeme, mándame una Abigail, o que no, si está casado, no, mejor no. Mándame a alguien que me estropee, ¿verdad? Ahí el plan. Pero no permitas que yo haga tarugadas, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos, amado, que tengamos la naturaleza divina. Necesitamos decirle al Señor, Señor, confírmame que soy tu hijo, confírmame que soy tu hija, ¿verdad? Porque eso es lo más valioso que necesitamos. El Señor le dice a la Odisea, mira, necesitas afianzarte en eso. No te confíes en que tienes un templo muy bonito, en que tienes 10 años en la iglesia, ¿verdad? No, confírmate en el nuevo nacimiento que has tenido y que tienes la naturaleza de Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos con Cristo. Nosotros somos herederos, ¿verdad? Y eso nos quita la desventuranza y la pobreza. Ya no estamos solos, ya no estamos afligidos, ahora estamos con la cobertura de hijos de parte de Dios y somos herederos con Cristo de toda la riqueza a la que le pertenece a Dios. Y luego le dice otra cosa, segunda cosa que le dice ahí, dice, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vestidura blanca representan la justicia de Cristo. Es un corazón y una mente santa y recobramos la pureza moral y la santidad de Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, fíjese, cómo podemos pensar antes cómo vivíamos con una mente sucia y ahora en Cristo tenemos una mente limpia, ¿verdad? Dice Tito 1:15, a los puros todo les es puro. O sea, a los que son puros, a los que ya nacieron de nuevo, que tienen la mente de Cristo, que tienen las vestiduras de Cristo, dice que todas las cosas les son puras. Por ejemplo, si van a jugar, si van a divertirse, en todo lo que hacen lo tienen que hacer en pureza, porque si no el Espíritu Santo nos está redarguyendo de pecado, ¿sí o no? Ya no podemos pecar como lo hacíamos antes, ¿no? Ya nos estorba, ¿por qué? Porque nos ama, dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No hagas eso, no digas esto, y nos está guiando, ¿verdad? Dice, mas a los corrompidos e incrédulos nada les es puro, todo lo que hacen está contaminado en su mente sucia. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, fíjese, esas son las vestiduras que el Señor nos da, un corazón limpio. Ahora podemos hablar, ¿verdad? Con una persona, podemos hablar con una hermana, ¿verdad? Respetuosamente, sin estar con una mente acá toda retorcida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una mente y un corazón limpio delante de Dios. Y por último le dice ahí, dice, y unge tus ojos con colirio. ¿Cómo Dios usa figuras conocidas, verdad? Y les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir el colirio? Habla de la llenura del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo abrirá nuestros ojos espirituales y podremos ver la santidad de Dios. Mire, yo creo que en este año Dios nos va a llevar, yo se lo digo así en fe y proféticamente, en este tiempo a
poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí lo cree o no? ¿Sí le gustaría escuchar la voz de Dios a usted? Ser guiado. ¿Usted cree que no podemos vivir como los apóstoles, como los discípulos en Hechos de los Apóstoles? Ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos diga, ¿sabes qué? Dios me acaba de decir esto y te lo quiero decir, ¿verdad? Y Dios me acaba de guiar, pero para eso necesitamos vivir en santidad y en obediencia, ¿verdad? Y permitirle a Dios que Él nos hable. Fíjese, haga una práctica esta noche, se lo dejo de tarea. Antes de dormirse, haga esta oración. Mantenga un diálogo con Dios. ¿Sí le gustaría hacerlo? Haga esto, dígale: papá, buenas noches. Dios le va a contestar. ¿Qué le va a decir? Buenas noches, hijo. ¡Ah! ¿Por qué no lo hace? Pregúntele, hable con Dios. Haga el intento. Se va a llevar una sorpresa, Se va a llevar una sorpresa. Dígale: papá, gracias por este día. Hoy me diste una sorpresa, Y dele tiempo a Dios que le conteste. Dice Hebreos que la madurez espiritual es para aquellos que por el uso de los sentidos tienen el discernimiento habilitado, porque usa sus sentidos para discernir el bien y el mal. Eso es esto. Practíquelo. Hay veces, fíjese, nosotros oramos y tenemos un monólogo con Dios. Pero no debe ser un monólogo, debe ser un diálogo, una conversación con Dios. Practíquelo y luego me dice a ver cómo le fue. ¿Sale? Entonces dice, fíjese, versículo 19, ya vamos a terminar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjese cómo es Dios de precioso, una iglesia en el estado como estaba la Odisea. Vea cómo les habla. Eran bien carnalones, bien de todo, ¿verdad? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. Ajá. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta es una invitación maravillosa. Normalmente se usa cuando le compartimos a una persona para que reciba a Cristo, ¿verdad? Se puede usar, está bien, se aplica, pero aquí Dios le está hablando a la iglesia. ¿Me entiende? Ahora, los individuos le pueden abrir la puerta a Dios de la iglesia en forma individual. Aunque Dios esto se lo está diciendo a la iglesia, Él le dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz en esta noche y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué cosa tan hermosa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos en esta noche, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu delicadeza, Señor, al hablarnos. En esta noche, Señor, te pedimos perdón si nosotros hemos sido en parte como esta iglesia. Te pedimos perdón. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú nos llenes de tu Espíritu, Señor. Que nosotros podamos contestar esta invitación que tú nos haces, Señor. De poder permitir, Señor, que nos llenes del oro refinado en fuego. Que nos vistas con tus vestiduras, las vestiduras de Cristo. Y que unjas nuestros ojos con colirio para que podamos ver tu mano, para que podamos verte a ti. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Y gracias, Padre, porque nos hablas en esta noche, Señor, y sabemos que nosotros queremos ser esos que vencen y que nos podemos sentar contigo, Señor, en tu trono.
y estar en tu presencia eternamente. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.